Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a la hora en que usted se conecte a su computadora o a su teléfono móvil y decida ver su programa Divergencia. Hoy me acompaña, como todos los días y como ya es costumbre cuando hacemos este programa, Patricio. Patricio, buenas tardes. Buenas tardes, Martín, buenas tardes a nuestro auditorio, gracias por la invitación y creo que con temas relevantes, en esta ocasión con un tema relevante que en Tlaxcala nos mueve a todos. Sí, y que tiene que ver con la ingobernabilidad que se empieza a ver no solamente a nivel estatal, pero ya en diferentes poderes, Patricio, en el poder legislativo, en el poder judicial, y los problemas que empiezan a verse ya de manera permanente en la Secretaría de Educación Pública del Estado. Así es, Martín. Mira, y amigos del auditorio, la primera semana de junio nos dio muestras de que Tlaxcala no anda bien en eso que ya dijiste, Martín, con mucho tino, en el tema de la gobernabilidad, que nuestro titular del Ejecutivo hace más de 2 años se va a cumplir precisamente este 21 de junio, 2 años que presentó su Plan Estatal de Desarrollo en una ceremonia muy fastuosa en el Centro de Convenciones, después de realizar una docena y media de foros de consulta. ¿Y por qué comento todo esto? Y se relaciona con lo que estamos hablando, Martín, porque en ese Plan Estatal de Desarrollo él hablaba de 3 ejes rectores: educación, salud y empleo, pero hablaba de 2 o 3 temas más importantes para Tlaxcala. Uno de ellos, el de la seguridad pública, que es un tema que duele mucho a los tlaxcaltecas en los últimos años y en los últimos meses, pero sobre todo habló muy bien y habla muy bien Marco Mena de la gobernanza, y en ese entonces hablaba de que Tlaxcala llegaba al tiempo, a la época de la gobernanza moderna. ¿Y qué quería decir con esto Marco Mena? Pues de que su gobierno iba a tener especial atención a generar condiciones de estabilidad, de inversión, de trabajo, para que Tlaxcala se desarrollara. Eso es la gobernanza, el que haya acuerdos, coordinación entre los poderes entre los poderes públicos, entre los diferentes organismos, con los municipios, con la federación. Y a estas alturas lo que menos vemos es que haya gobernanza. La primera semana de junio, y termino mi primer comentario, Martín, fue muestra de que en Tlaxcala estamos muy mal. Y ya lo dijiste, un poder judicial donde pleitos internos por los excesos de Héctor Maldonado Bonilla, que ha sido destituido como presidente, llevaron al extremo de su destitución por los propios magistrados que integran el órgano de dirección y el Consejo de la Judicatura Estatal, al menos su mayoría. En el Poder Legislativo también vimos recientemente cambio en la Junta de Coordinación Política porque no se ponen de acuerdo la mayoría morenista. Muy lamentable, porque en Tlaxcala pensábamos que Morena iba a actuar de una manera muy diferente a otros y estamos viéndolos igual o hasta peor. Y en el Poder Ejecutivo, una semana sí y otra también, Educación Pública vive problemas. Lo más lamentable, ¿sabes qué es ahora, Martín? Que sean los propios empleados administrativos y la sección sindical a la que corresponde esos trabajadores los que ahora cierran las oficinas por no ser atendidos en sus derechos, en sus actividades. Es decir, hasta el propio sector central ya está inconforme. Eso habla ya muy mal de que en el sector educativo en Tlaxcala las cosas no caminan bien. Pero la terquedad de mantener a funcionarios influyentes, sean mujeres u hombres, ha llevado a esto. Y ya ni hablemos de algunos órganos autónomos donde en derechos humanos tenemos el peor personaje de la historia en esta materia en Tlaxcala. En el IAI, también por el abuso de 2 comisionados, está paralizado desde hace casi 2 años. ¿Y cuál gobernanza? Es la pregunta que yo me hago. Es la desgobernanza total en Tlaxcala. Y habría que dar un contexto, Patricio, me parece lo más razonable, de cómo
estamos llegando a este desorden que se ve en todas las instancias del gobierno. ¿Y a qué me refiero? Que anteriormente tuvimos gobernadores, yo diría, de mano dura, firmes en sus decisiones, presentes, gobernadores que demostraban que ejercían el poder. Con Marco Mena asume la gubernatura en el 2017. El 1 de enero del 2017. Y realmente había quienes estábamos cansados del estilo de gobernar de Mariano Gonzalo, ríspido, grosero, soberbio. Y cuando llegó Marco Mena, muchos pensábamos que iba a ser un gobernador con matices más democráticos, más tolerantes, pero conforme avanzó su administración, vimos que tenemos un gobierno de mano muy delicada. ¿A qué me refiero con eso? Pudo gobernar el primer año más o menos bien, yo diría que supo aprovechar las inercias que le heredaron y sacó el primer año decentemente. En el segundo año, a la mitad del 2018, cuando enfrentamos un proceso electoral federal donde se renueva la presidencia de la República, el Congreso del Estado y las diputaciones federales y también el Senado, Marco Mena y su partido se llevan una derrota dolorosa que le hace empezar a perder el control de lo que antes se tenía, y me refiero específicamente al Congreso del Estado. También se hace muy evidente en ese año, estamos hablando del 2018, la separación que se da entre el presidente del Tribunal Superior de Justicia, en este caso el magistrado poblano Héctor Maldonado, con Marco Antonio Mena Rodríguez. ¿Y a qué me refiero que se da esa separación o esa división? Que el magistrado empieza a manejarse autónomamente y le abre la nómina del Poder Judicial a marianistas para que se incrusten y empiecen a seguir viviendo y operando a través de los recursos de ese poder. Y Marco Mena, por alguna razón, él lo sabe, porque no ha realizado cambios de funcionarios, decide mantener a Manuel Camacho en la secretaría, una constante que ha tenido a lo largo de esta administración, Patricio, son los conflictos no solamente internos en la dependencia, sino en escuelas, en subsistemas. Y en subsistemas. Y hoy, al paso de casi de la mitad de esta administración, que va a durar 4 años, 8 meses, vemos un gobernador débil, de mano muy delicada, que todo mundo es capaz de enfrentarlo y decirlo: te obedezco cuando me conviene y cuando no, hazle como quieras, ¿no? Así es, Martín, ya lo ubicaste en un contexto más amplio. Yo me fui más a las instituciones, pero desde luego con el contexto que das, pues este programa Divergencia nos lo podrán comprender mejor quienes nos siguen en nuestro auditorio. Y yo voy a agregar 1 o 2 datos más a lo que venía mencionando, porque el contexto que tú has dado es muy atinado, que recientemente otro sector, digamos, que yo llamaría muy noble y que duele, lastima cuando ocurren cosas como esta, no es atendido. Y me estoy refiriendo a pensionados y a jubilados del gobierno estatal, que han hecho con frecuencia plantones frente a Palacio de Gobierno por diferentes peticiones que hacen, según esto, porque fueron afectados en sus derechos, en sus prestaciones más bien, por la reforma que hizo Mariano González Agüera en su gobierno y que ha derivado en una serie de inconformidades. A lo que yo quiero llegar con esto, Martín, es de que el titular del Ejecutivo, cuando le mencionan del problema del Poder Judicial, él contesta atinadamente que es respetuoso de lo que ahí ocurre, es respetuoso de la división de poderes, pero como tú lo comentaste al principio de tu comentario anterior, perdón por la redundancia, otros gobernadores, en aras de mantener la gobernabilidad
y digamos el hecho de que el Ejecutivo es el que pone orden cuando en otros lados no lo hay, pues de alguna manera da un manazo en la mesa y busca poner orden. Es lo que menos vemos ahora. Sí hay respeto, pero en el Poder Judicial los excesos de Héctor Maldonado Bonilla, con una persona en particular como aliada, pero también haciendo una bolsa de trabajo de priistas desempleados en el Poder Judicial, pues le estaba dando en la torre, perdón por la expresión muy coloquial, al Poder Judicial, que es el que debe de mantener una imagen, yo diría, de mayor profesionalismo por tratarse de temas de impartición de justicia, que en Tlaxcala andamos muy mal en eso. Entonces, el gobernador pareciera que se desdice de eso, como se desdice de lo que pasa en el legislativo, y se entiende, la mayoría ahora es de Morena, la presidencia de la República es de Morena, el Congreso Federal es de Morena, pero también no vemos oficio político, por más que haya nombrado a un representante del Ejecutivo en el Congreso y después le haya dado una chamba como un subsecretario técnico en gobierno, no se ve oficio político de nadie. Entonces, ¿a qué estamos llegando en Tlaxcala? En que cada quien hace lo que se le pega su regalada gana. Y además, Patricio, esa jalada de la separación de poderes y de que respetamos la autonomía, por eso, la verdad es que le cuenten ese choro a ver quién se lo cree. La verdad es que los gobernadores siempre tienen injerencia, tanto en el legislativo como en el Poder Judicial. Te digo, en aras de mantener el gobierno. Sí, digamos, y para qué hacernos tonto, habría que recordar que Mariano González Arur movió los hilos del Poder Judicial e impuso 4 magistrados. Así es, sí. Que hoy se le traicionaron y le dieron la vuelta para quitar a su consentido Héctor Maldonado, esa es otra historia. Y si el gobernador Marco Mena no quiere ejercer el poder no escrito y que se vea su mano en el Poder Judicial, bueno, ese es su asunto y ese es su problema. El asunto es que hay un conflicto entre magistrados del Poder Judicial de Tlaxcala que habla mal de su gobierno y que pone mal a Tlaxcala, porque se están peleando, Patricio, por el poder y la administración de los recursos que implica el Poder Judicial de Tlaxcala. Así es, Martín, ya lo dijiste con mucha claridad. Yo me traslado al legislativo, donde la mayoría que llegó con mucho apoyo de la elección, que va a cumplir un año este próximo 1 de julio, llegó con muchas expectativas. La verdad ha resultado un fiasco, hay que decirlo con todas sus letras. Primero, el liderazgo de Víctor Báez, que nunca existió, un diputado, un personaje, yo diría muy gris para un cargo de ese tipo, y no hay quien retome la estafeta con liderazgo dentro de la mayoría de Juntos Hacemos Historia, la coalición encabezada por Morena, que haga de Tlaxcala que un poder legislativo sea un contrapeso. Y sí se ve distante de lo que es gobierno, le vetan algunas, reformas legislativas que han hecho, algunas iniciativas que han aprobado, se las vetan y no pasa nada. Es decir, entonces su trabajo está resultando francamente inútil, hay que decirlo con todas sus letras. Bueno, Patricio, hace ratito venía yo leyendo una declaración del líder de Morena y senador de la República, Joel Molina, donde decía que todos los diputados locales de Morena son un fracaso, que les dan pena. Digo, si el dirigente estatal de Morena ya se avergüenza de sus diputados, imagínate los ciudadanos cómo verán a estos legisladores. Pues no exageré entonces, Martín, no sabía de esta declaración del senador ahorita propietario Joel Molina, pero que finalmente como líder de Morena en Tlaxcala debe de tener el pulso de lo que está ocurriendo con ese partido y con sus legisladores locales. Si él se expresa de esa manera, pues uno como comentarista, analista, observador, pues tiene uno que decir las cosas como son y que no nos tachen al rato de que de alguna manera Patricio Lima simpatizaba o impulsaba ese proyecto. Impulso proyectos de cambio que favorezcan al país y a Tlaxcala. Y desde luego, en la etapa final de la legislatura anterior, lo único que hacían los diputados era obedecer a Marco Mena, los de la legislatura de 1 año 8 meses,
con Mariano González Aguirre a la cabeza, de hacer lo que Marco Mena les mandaba. Ahí está el fracasado sistema estatal anticorrupción, al que le están tirando dinero a la basura únicamente. Es un sistema inservible, inútil y lleno, salvo excepciones, de inútiles, el sistema estatal anticorrupción. Y así está ocurriendo en otras áreas. Entonces, Marco Mena no asume como titular del Ejecutivo el control. ¿Y sabes por qué? Comentarios de gente muy cercana que están a oídas en Palacio de Gobierno, porque no quiere tener problemas, porque él llegó limpio y limpio se quiere ir, no quiere tener confrontación y controversias con nadie. La verdad es que ser gobernador implica meterse en problemas y tomar decisiones. Si al gobernador no le gusta, la verdad es que debería de pensar si debe o no permanecer todavía los casi 2 años, 2 años que le restan, porque te voy a decir, este desorden que se ve en la administración pública estatal, en la gobernanza, en la gobernabilidad, la verdad es que resulta lamentable, porque estamos a la mitad del sexenio, cuando se supone, bueno, la mitad del sexenio entre comillas, porque no va a durar 6 años, pero en teoría es cuando los gobernadores llegan a la cúspide del poder, se les ve fuertes, fortalecidos, tomando decisiones, planeando su sucesión. Aquí la verdad es que vemos a un gobernador débil, desgastado, ausente, sin equipo político, sin equipo, y la verdad sin proyecto, y lo que es peor, se convierte ya ni en apagafuegos, Patricio. No, para nada, porque ahí están los problemas en los diferentes poderes, en diferentes órganos autónomos, el reclamo permanente del sector agropecuario. Por ahí yo me enteré de que el día que hubo una reunión donde lo esperaban al gobernador para que planteara, hace alrededor de 20 días, un mes, 20 días, una reunión donde se plantearan asuntos del campo, porque la sequía de este temporal es ya grave. Entonces lo esperaban pues para ver qué acciones tomar y qué acciones implementar pues para que no afectara tanto. Y sin embargo, ese mismo día y esa misma hora, el gobernador integró el comité ciudadano de los 500 años de la conmemoración del encuentro entre peninsulares y tlaxcaltecas. Si a eso vamos con un gobernador que prefiere la imagen mediática de que se reúne, de que trabaja, de que entrega becas, de que busca inversiones, de que despide a embajadores que han dado atención a Tlaxcala, etcétera, etcétera, pero no le entran los problemas reales de la gobernabilidad, de la gobernanza moderna, de la que él habló muy bien al principio de su gobierno, pues entonces Tlaxcala está destinado casi los 2 años restantes a no tener un líder político que ponga orden. Y en ese no poner orden, pues voy a decir algo muy duro, Martín, pero que está ocurriendo cada vez más. Cada quien hace en los poderes, en los órganos autónomos, lo que se les pega su regalada gana. Ahí veamos el IAIB, donde se asegura que el propio gobernador no tiene ningún interés en que esa institución funcione como debe de ser. Está el sistema estatal anticorrupción del que hemos hablado y que, a decir de algunas personas cercanas y que tienen oído cerca del Palacio de Gobierno, no les interesa que funcione. Mi pregunta es, entonces, ¿para qué demonios quisieron aceptar un cargo como este de gobernador si lo que quieren es dejar pasar las cosas, dejar pasar los problemas, no enfrentarlos, no atenderlos, no escuchar los reclamos de gente? A mí me duele mucho de los pensionados porque son gente muchas veces muy mayor, con problemas de salud, pero que van y hacen plantones y le cierran la puerta en las narices. Así no se gobierna, señor Marco Mena, y si en verdad, como ya lo dijo Martín, no le interesa ni la gobernanza moderna ni el orden en Tlaxcala, pues que le piense muy bien, que se ponga de acuerdo con el legislativo y que busquen a alguien que quiera ponerse la camiseta de los tlaxcaltecas para trabajar junto con un proyecto que en verdad, bien o mal, con cosas a favor y en contra, pero está demostrando que quiere cambiar las cosas. Me estoy refiriendo al gobierno federal que encabeza AMLO.
Y además, Patricio, resulta, no sé para ti si compartas conmigo, insultante que, por ejemplo, un conflicto propio de la Secretaría de Educación, donde los empleados administrativos y de apoyo están inconformes con el conducir de la Secretaría por parte de Manuel Camacho, tengan paralizada una institución y que afecte los intereses de 200 personas, bueno, de 2,000 personas 2000, sí, que atienden todos los días. Así es. Hay que decir que desde el 3 de junio la Secretaría está paralizada y funciona en sedes alternas que a lo mejor pagan renta o pagan el alquiler para que los funcionarios puedan seguir tomando cafecito, puedan seguir atendiendo dizque a sus actividades normales, y la verdad es que resulta preocupante que un problema tan focalizado no pueda ser resuelto por un secretario como Manuel Camacho, tan soberbio, yo diría tan nefasto, porque resulta increíble que si uno cuenta los conflictos que se han suscitado en el sector educativo, son interminables, Patricio. Así ha sido, Martín, y yo concluyo este programa al que me has invitado una vez más. Te agradezco, le agradezco al público que nos sigue. Me han comentado por ahí algunos amigos que nos ven y que nos comentan también de los temas que abordamos, pues es con el único propósito de decir cosas que a lo mejor en otros espacios no lo dicen. ¿Por qué? Pues porque no lo pueden hacer. Ahora que conmemoraron pomposamente algunos el 7 de junio de la libertad de expresión y dan opiniones a veces, yo diría, muy fuera de la realidad, pero son respetuosos de todas ellas, las opiniones de los compañeros comunicadores, pues la libertad de expresión la tenemos nosotros aquí sobre la mesa, tenemos los temas, tenemos lo que está ocurriendo, y en todo caso los límites se los pone cada uno de los opinadores, de los comunicadores. Patricio Lima no tiene compromiso con nadie, no tiene ataduras de ningún tipo, y así como puedo decir del gobierno de Tlaxcala, puedo hablar y críticamente del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador con un proyecto, yo diría, muy innovador, pero que también tiene cosas que francamente no funcionan. Y aquí en Tlaxcala es muy lamentable que ese proyecto que desde el legislativo se debería impulsar, no hay quien de los diputados, diputadas, con todo el respeto a su condición de mujer, esto no es asunto de género. Patricio Lima delimita muy claramente asuntos de género y asuntos de crítica política, y no hay quien asuma el liderazgo para que Morena se vea diferente en el legislativo como un contrapeso, como un proyecto diferente desde el legislativo para que Tlaxcala camine. Es la misma situación, y esa cuarta transformación en Tlaxcala en el legislativo a lo mejor termina en una transformación ni siquiera de cuarta, a lo mejor hasta de quinta. Sí, eso es muy probable, y hay que decirlo aquí en el caso de la gobernanza moderna que tanto nos prometieron, es hasta ahorita una utopía y un vil fracaso. Bueno, le damos las gracias a Fernanda que nos acompañó en la parte técnica, en la producción, sí, gracias. Nos vemos en su próxima emisión de su programa Divergencia. Patricio, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, Martín, y estaré cuantas veces me corras esa invitación. Yo soy Martín Ruiz y nos vemos en la próxima. Gracias.